Bueno, me da mucho gusto recibir en esta mesa a Jorge Andrés Castañeda. Él es coordinador de proyectos del IMCO y coautor de un reporte muy interesante, se lo recomiendo. Lo puede usted conseguir en el sitio de internet de el IMCO sobre la viabilidad financiera de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. ¿Cómo estás, Jorge Andrés? ¿Cómo andas? Leo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Muy bueno el documento, hay que decirlo, muy serio. ¿Y cuál es la conclusión? Pues sí, la conclusión es que es un proyecto inviable financieramente para Petróleos Mexicanos. Sí. En resumen. Sí. En resumen, en una nuez. En una nuez es eso, un poquito más. Nos pusimos a ver cuál era la viabilidad financiera de un proyecto de esta naturaleza para Pemex. Sí. Vimos cuál es la experiencia internacional, cuánto ha costado construir una refinería, cuánto se tarda, cuánto gana, etcétera, etcétera, con información pública. Nosotros no tenemos información del gobierno. Espero que Pemex tenga mejor información que otra. Ahí sí, ellos sí tienen otros datos. Ellos tienen el detalle. Nosotros no podemos obtener ese detalle, ¿no? Entonces, a partir de la información pública, hicimos un modelo financiero que analiza cuál es la rentabilidad o el valor de este proyecto para Pemex. ¿Va a ganar o va a perder dinero? ¿Va a generarle más o va a perder por eso? ¿Y corrieron cuántos escenarios? Y después modelamos las principales variables y corrimos 30,000 escenarios, 10,000 bajo 3 categorías de márgenes de... Es decir, en 98% destruye valor para Pemex. En un plan de negocio razonable de una empresa que se maneje de forma racional, no se llevaría a cabo este proyecto. Y voy a eso porque he comentado en algunas conferencias tu paper, y el otro día alguien me preguntó, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues el gobierno no es un negocio. El gobierno tiene que elaborar sus proyectos o evaluar sus proyectos con otros criterios. Es un buen argumento, ¿eh? Pemex en ese sentido no es un negocio tradicional. Bueno, es que ese es el gran problema de Pemex. Viven la esquizofrenia de ser las dos cosas. A ver, en la primera parte de tu argumento estoy totalmente de acuerdo. El Estado está aquí para proveer bienes públicos que el mercado no nos puede proveer. Correcto. Porque, pues, no sé qué, por X o Y razón no se puede. Ahora, una refinería es un bien público. Un bien público se definiría en este caso por generar externalidades positivas. Entonces tú harías un costo-beneficio, entonces dirías, bueno, pierdo dinero, pero voy los beneficios sociales de esta obra pueden ser mayores a la pérdida económica. Es un poco el argumento en el Tren Maya, y ahí podríamos incluso tener esa discusión. Pero la refinería no genera externalidades positivas. En todo caso, generan negativas. 100,000 empleos, por ejemplo, dice el presidente. En una zona deprimida económicamente como es Tabasco. Así es. Para empezar, los 100,000 empleos son una locura. O sea, si fueran a contratar 100,000 personas y les pagas IMSS a todos, tienes como 2 años de sueldo con los 860,000 millones de pesos. Pero bueno. Y aparte, regresando, la refinería genera externalidades negativas, que es una contaminación terrible. Entonces, que habría que contabilizar en el módulo. Habría que contabilizar en un costo-beneficio. Nosotros aquí solo nos quedamos en la parte financiera. Y en este vimos que el proyecto tiene un valor negativo para Petróleos Mexicanos en 98% de los casos. ¿Por qué? Porque la refinación es un mal negocio. A pesar de lo que nos han hecho creer en México, la refinación es un negocio pequeñito comparado a otros proyectos. Es un negocio que te deja muy pocas utilidades, bien administrado. Bien administrado. Por lo general... En México, las refinerías de Pemex son un desastre. Porque están mal administradas, ¿no? Así es. A ver... Las refinerías del Golfo de México ganan 6, 7, 8 dólares por barril que entra y sale. O sea, simplemente la diferencia entre los productos que entran, el barril de petróleo que entra y la gasolina, diésel, turbocina que sale. Aparte ahí tiene unos costos operativos. Eso se llama el margen de refinación. Pemex tiene márgenes de refinación negativos, es decir, es mejor no meter la gasolina ahí. Y por eso no se construyen refinerías de estas características en Estados Unidos ni en México desde los años 70. En Estados Unidos se han construido micro refinerías para crudo ultraligero, resultado del fracking, muy cerca de las ciudades, que permiten hacer productos especializados. Pero eso no tiene nada que ver con la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas, tal como está planteada en la perspectiva de Pemex y como lo ha platicado el presidente, es una refinería a la antigüita de 340,000 barriles, con tecnología para tener
coquizadora que te permite tener optimizar ciertos procesos, pero es una refinería gigante. La última que se construyó en Estados Unidos fue en Luisiana en 1977 y la última en México, en Salina Cruz, en 1979. No son proyectos rentables, por eso no se hacen. Ok, no son proyectos rentables, pero otra vez, otros criterios, y lo he escuchado gente del gobierno que te dice, no podemos depender de importar tal cantidad de gasolinas de Estados Unidos. Si mañana se levanta de mal humor el señor Trump, nos cierra el mercado, nos vamos a quedar en 3 días sin gasolina y por eso necesitamos refinar en México. Seguramente tú has escuchado el mismo argumento. Claro, varios temas ahí. Primero, si lo que queremos es asegurar eso, lo que tenemos que hacer es invertir en capacidad de almacenamiento. Estoy de acuerdo. Hoy México funciona con 1 o 2 días de inventario, Estados Unidos tiene 90. Sí. O sea, entonces, hay las famosas TARS. Las TARS. Hay que hacer más TARS. Hay que hacer más TARS. Sí, eso es para tener 2, 3 semanas por lo menos. Sí, eso es lo que nos preocupa. Okay. Y 2, pues perdón, pero Estados Unidos no es como México. Allá los que los venden en la gasolina no es el señor Trump. Sí. Son unos petroleros tejanos. Y ellos pues van a vendernos la gasolina. Pero Trump sí podría meter ahí restricciones en la pero frontera. Mucho más peligroso, en todo Trump, caso, pues es ve el lo gas que está natural. pasando en China, mano, ¿no? O sea, cuando se le mete a este cuate una idea, es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Podría poner impuestos, pero en todo caso exacto, por más ejemplo. preocupante es el gas natural. Okay. Tenemos una dependencia También. de gas natural mucho más grande de Estados Unidos. Y que por cierto nos los están prácticamente regalando, ¿eh? Hasta precios negativos. No, hombre, es impresionante. Llévate el gas. Llévatelo. ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, sí dependemos más en el gas natural, ¿no? Y la otro punto es, imagínate que esta es la mejor refinería del mundo y produce baratísimo. Sí. Si México no vende esa gasolina, si vendemos esa gasolina en México a un precio subsidiado, estamos perdiendo dinero. Tú podrías exportar esa gasolina a Estados Unidos y hay un costo de oportunidad ahí. Sí. Entonces, nosotros en el mercado del petróleo y la gasolina estamos totalmente integrados con América del Norte, que es Estados Unidos y Canadá, y representamos 6% del consumo de gasolina de América del Norte. Nosotros tomamos el precio que se define en Estados Unidos. Los canadienses también. Entonces, ese es el precio de referencia de la gasolina. Pero te van a decir que eres un tecnócrata neoliberal por estar diciendo eso, que lo que importante es la soberanía nacional y defender los intereses de México. Pues yo prefiero que esa soberanía esté en salud, por ejemplo, que utilicemos ese dinero de Pemex, que se va a inyectar a la gasolinería, a la refinería, un proyecto que destruye valor, a hacer un sistema de salud universal para todos los mexicanos, a tener un sistema de educación que sirva. Yo ahí veo la soberanía, no en hacer gasolinas. Este es un buen punto, porque al final del día lo que estamos diciendo es que si va a perder dinero Pemex, nos va a costar a los mexicanos. Y ese dinero lo podríamos invertir, hay un costo de oportunidad, en otras cosas que a lo mejor dejarían más externalidades positivas, ¿no? Y incluso dentro de Pemex. Pemex, como cualquier empresa, tiene que tomar decisiones sobre un portafolio de proyectos. No puede invertir en todos los proyectos, porque ninguna empresa puede invertir en todos los proyectos. Entonces, todo el dinero que se va a la refinería es dinero que no se va a ir a exploración y producción, donde sí los márgenes son gigantescos. Como dicen, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien manejada. El segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal manejada. Sí, eso lo decía Rockefeller, por cierto. La parte de exploración y producción tiene unos márgenes de rentabilidad gigantescos, no hay manera de perder. Entonces métele mejor esa lana Mejor mete la lana ahí. Y bueno, lo vimos ayer, que todo el mundo está muy contento con esta muestra de confianza de los bancos a prestarle a Pemex. Pues eso es lo que hacen los bancos, le prestan dinero a las empresas y a los gobiernos. Por cierto, una muy buena tasa para los bancos, ¿eh? Para los bancos, sí. Sí, claro, para los bancos, sí. A como está el mercado, entonces, es una muy buena tasa, sí. Ante la situación crítica de las finanzas de Pemex, le estás metiendo una lastre adicional que vamos a suponer que solo cuesta 8,000 millones de dólares, lo cual ya sería una proeza. Sí. La cantidad de atención gerencial, o sea, ¿dónde va a estar el enfoque de los altos directivos de Pemex? ¿En la refinería o en la parte de exploración y producción? Obviamente hay divisiones y transformación industrial se va a dedicar a esto. Pero ¿dónde está quita tiempo? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está la urgencia? Claro. Entonces, yo prefiero que esté en exploración y producción, donde ganamos muchísimo dinero y podemos salvar a Pemex. Regreso a tu estudio, que lo revisé. Tú dices en tu estudio, en la comparación internacional, que sí es posible hacerlo a 8,000 millones de dólares, pero con una desviación estándar, si no me equivoco, de 2,500 millones. Sí. Es correcto. Así es. O sea, entonces el costo no parecería... ¿No te parece que el costo está subestimado? Y te lo pregunto porque las 4 empresas que participaron, luego se quedaron 3, dijeron, yo a 8,000 millones de dólares no la puedo construir. Es que depende de qué estamos incluyendo ahí. Nosotros sí tomamos una decisión liberada de ver solo la refinería.
pero la refinería necesita esa refinería en Dos Bocas necesita una cantidad de inversiones auxiliares gigantescas. Ok. Esa refinería, $25,000, $23,000 por barril, sí, que te da los 8,000 millones de dólares más, 9,000 más. Sí. Sí están más o menos en sintonía con lo que está diciendo el gobierno para una refinería de esas capacidades. Está el ejemplo de la mejor práctica, Yamnagar, que les encanta decir, que a pesar de que no se tardó 3 años, se tardó 8, sí costó $11,000 por barril. Pero luego tenemos el ejemplo en Canadá, que también son bastante buenos para este tipo de cosas, y andaba creo que en $60,000 por barril. Y si nos vamos al ejemplo de Brasil, ya estaba, llevan 15 años y $18,000 millones de dólares gastados, ¿no? Entonces, esta medianía está como en los 25,000. Pero todas las inversiones adicionales, las TARS que hablábamos, los oleoductos para llevar el petróleo y los poliductos para sacar la gasolina, las inversiones en el puerto de Dos Bocas, que a pesar de que no... El terreno, al parecer, no es muy propicio. El terreno no es muy propicio. Por lo que dice el propio IMP, ¿no? Bueno, de entrada, no es del tamaño suficiente. Sí. El otro día en Alebrije estábamos platicando, una refinería de este tamaño necesita como 700 hectáreas y ese terreno es de 250 hectáreas. Sí. Digo, ¿y hay para dónde crecer? Y aquí yo estaba viendo las fotos satélites, no hay para dónde crecer, justamente. Entonces eso puede ser un problema. Otro, pues esa zona se inunda mucho y si se te inunda tu refinería tienes un problema. Y entran huracanes por ahí. Y si destruyes los manglares, claro. Sí, si destruyes los manglares, más allá del daño ambiental terrible que estás haciendo, estás quitando las defensas naturales no solo de donde va a estar la refinería, sino del resto de la ciudad de Dos Bocas, donde vive gente. Paraíso, y vas a tener que hacer inversiones en infraestructura para prevenir todo eso. Ahora, eso es en cuanto al costo. Tiempo. Tienen una gráfica ustedes fantástica de las últimas 9 refinerías, 11, no me acuerdo, donde ves que la de la India sí la cumplieron en 3 años, la construcción. Porque antes hubo un diseño muy importante, ¿no? De 5 años. De 5 años la diseñaron y ya cuando la construyeron, día y noche, 3 años. Pero ahí está la otra de 15 años en Brasil. En fin, me queda la impresión del estudio de ustedes que una refinería, pues yo te diría en promedio 7, 10 años. ¿Estarías de acuerdo? Una refinería de ese tamaño. De ese tamaño, sí. 7 a 10 años. Una refinería más pequeña puede hacerse mucho más rápido. Una refinería de más de 300,000 barriles, 4 o 5 años, en el mejor de los escenarios, digamos. Ahora, ha trascendido la noticia no confirmada de que lo que quiere hacer el gobierno es una mini refinería, una refinería que sí acabe produciendo a lo mejor 340,000 barriles diarios, pero en una primera etapa sería la mitad, 170,000 barriles diarios. ¿Cómo ves esto? A ver, bueno, de entrada, yo vi un desmentido de la Secretaría de Energía. Sí, me lo mandaste tú, pero lo cual quiere decir que hay dos versiones en el gobierno, porque en el gobierno alguien está filtrando también la información de que van por una refinería chica. Lo has leído en columnas, salió en Houston, Texas, en una convención. Salió en el Universal. Salió en el Universal, etcétera. O sea, sí hay dos versiones. Sí, como siempre. Sí hay dos versiones, como siempre. Como el Plan Nacional de Desarrollo. pero digamos, vamos a, si es la de 340,000 millones, pues está 340,000 barriles diarios, está difícil que lo hagan con 8,000 millones y a 3 años. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero si es la mini refinería, ¿cómo ves? ¿Se vuelve factible el proyecto? Hay dos consideraciones aquí. Si existe, digamos, la tecnología de hacer una refinería modular y entonces la vas ampliando de tamaño, sin embargo, sí pierdes las economías de escala. Es decir, los primeros 170,000 son mucho más caros. Claro. Y la parte más tardada de la construcción es la misma, ¿no? Esa parte no tienes un ahorro. Pero 3 años yo creo que no, pero sí podrías, digamos, reducir ese tiempo. Y en cuanto a la inversión, suben los costos por barril. Sí, ¿no? Claro, porque estás haciendo... Ahora, en cuanto a la rentabilidad del proyecto, que podríamos ver la viabilidad, las microrefinerías enfocadas en crudo ligero sí son mucho más rentables porque tienen mayores márgenes de refinación. Sí. Pero esta no es una de esas porque nosotros no tenemos crudo ligero. No, al revés es Maya. Del Permian Basin para hacer una microrefinería especializada. Y si vas a hacer una Al revés, está diseñada para crudo pesado, ¿verdad? Para crudo Maya, correcto. Esa es la idea del gobierno. Y las microrefinerías que pueden llegar a ser rentables porque tienen muchos mejores márgenes de refinación, por lo general se ubican cerca de los centros de demanda. Sí. Entonces podría hacer sentido una, digamos, por poner un ejemplo, en Tula Hidalgo. En Tula Hidalgo, en la zona de Jalisco. Sí. En Tijuana incluso, ¿no? Esta refinería en Dos Bocas
Pues de entrada está prácticamente al lado de las otras dos que ya existen, ¿no? Sí, Minatitlán y Salina. Minatitlán y Salina Cruz. Podríamos decir que esta refinería va a ser para abastecer todo lo que es la península de Yucatán. Sí. No sé si te da la demanda en una península de 4 millones de personas para un proyecto de ese tamaño. Entonces tienes que hacer un montón de infraestructura para conectar esa refinería a la demanda. Entonces la microrefinería podría ser una opción. Cuando publicamos el estudio de entre los múltiples correos y comunicaciones que recibimos, sí vimos de algunas firmas en Texas que dicen, nosotros lo que le estamos proponiendo al gobierno es esto. Microrefinerías enfocadas en crudo ligero, claro, pero eso implica importar el crudo ligero y eso pues no va a pasar. Sí. Y cerca de los centros de demanda, y que esto sí podría ser rentable. Bueno, en conclusión, pues es un desastre. Desde el punto de vista técnico, financiero, pues, la recomendación de ustedes es no hay que hacer la refinería. No hay que hacer la refinería, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Dónde se consigue el...? El estudio está en inco.org.mx. Sí. Ahí están las corridas financieras para quien las quiera consultar y el estudio donde pues, hicimos una revisión de la historia de la refinación en México y el resultado de los modelos que hicimos. Yo le recomiendo mucho este estudio porque trae mucha información, de verdad, muy interesante, y te felicito, Jorge Andrés. No, gracias. ¿No? Gracias por... Y Anaís Taís se llama. Taís Martínez. Ana Taís Martínez, que es tu coautora. Muy buen estudio. Gracias. Y hacemos una breve pausa y ahora vamos a analizar este conflicto comercial entre Estados Unidos y China y sus consecuencias para México.